Gracias por estar aquí con nosotros. Es para mí un honor, como secretario de organización del PSPB, estar aquí con los compañeros de Ontinyent, con Jorge, el secretario general y el portavoz, pasando un día hablando de lo que nos gusta hacer a los socialistas, que es hablar con la ciudadanía, hablar con los compañeros y con las compañeras de qué comunidad autónoma tenemos y qué municipios nos están dejando los dirigentes del Partido Popular. En el día de hoy vamos a hablarlo con compañeros ciudadanos y ciudadanas de las plataformas de bienestar social, pero queríamos transmitiros nuestra preocupación como socialistas por la situación económica y por los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Tenemos en nuestra comunidad un gobierno que no gobierna y un gobierno que nos miente a todas horas a todos los ciudadanos y ciudadanas. Actualmente sufrimos y padecemos una grave crisis económica, una grave crisis que depende sobre todo del modelo económico que se ha llevado y se ha realizado a lo largo y ancho de nuestra comunidad valenciana. Y frente a una situación de crisis económica, el Partido Popular, en vez de solucionar y en vez de poner medidas encima de la mesa que ayuden a paliar esta grave crisis económica, lo único que nos enseña son unos presupuestos mentirosos como es su presidente. Unos presupuestos que no ayudan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y que no ayudan además a recuperar el empleo que desgraciadamente cae día tras día en nuestra comunidad. Ayer anunciamos los socialistas valencianos que vamos a presentar mociones en todos nuestros ayuntamientos porque estamos convencidos que es desde los ayuntamientos, desde la administración más cercana a la ciudadanía, desde donde se tienen que poner las medidas para ayudar a todos nuestros conciudadanos y conciudadanas. Como sabéis, en el año 99 la Generalitat Valenciana, presidida por el Partido Popular, firmó un acuerdo unánime con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Un acuerdo por el que se comprometía a aprobar una ley de régimen local valenciana y un fondo valenciano de cooperación municipal. Año tras año no ha puesto ni un solo euro para que estos acuerdos se pudieran llevar a la práctica. Una vez más, en estos presupuestos que se están debatiendo hoy mismo en las Cortes Valencianas y que se están debatiendo en las comisiones porque se llevarán a pleno en la próxima semana, el Partido Popular vuelve a incumplir ese acuerdo que se tomó en el año 1999. De tal manera que llevamos 10 años de olvido, 10 años de asfixia con una Generalitat Valenciana que no se preocupa de nuestros ayuntamientos.